Ardetti. No, Mota era. Falta sobre Mota. Después Ardetti lo golpeó de atrás a Mauro Gómez. Se viene el Tarrito Pérez. Atención, carga Guaraní. Abrió para Alejandro Benítez. La tiene el Pájaro. Con la marca de Vera. Traba bien Vera. Firme a la marca el 3. Pide reingresar Ulises Silveira otra vez con 11. Va a quedar Mitre. Hay 2 pelotas en la cancha. Alejandro Pérez con este lateral frente al área de Forza. Viene el centro con las manos. Le quedó para Balsa Giacomo. Giró, lo trabaron cuando remataba. Después cayó al piso. La saca bien Alejandro Sánchez. No, Ferreira era. No llegó Ulises Silveira. Saque de manos otra vez para Guaraní. Lentamente nos aproximamos a la media hora del primer tiempo. 0-0. Barinaga, el Tarrito Pérez. Rebotó la pelota en Silveira. Pérez, Ardetti. Barinaga con un taco. Corre Pérez. No llegó. Lateral para Mitre. Estamos viviendo el fútbol del Federal Amateur a través de esta producción integral de Deportes Misiones y por Canal 6 de Posadas. Saca Vera. Muy atrás queda con poco aire, me parece, Ulises Silveira. Como que ha sentido el trajín hasta ahora. No se puede recuperar. Quedó como 3 bis Ulises Silveira. Y allá se viene Medina. Y el que ataca es Guaraní. Mota. Marcado por Come. La pone contra el área. La pelota la deja correr Benítez. Sale Forza. Y se tira encima de ella. Sin duda que empieza a sentir lo que decía Roberto. A ver, Mitre le ha sostenido el ritmo a Guaraní hasta acá, algo que es muy meritorio, pero hay que entender que son jugadores que vienen de otro nivel, de haber entrenado durante toda la temporada a nivel de Federal A, la mayoría de los jugadores de Guaraní, todos, y eso lo va a sentir Mitre, lo va a empezar a sentir al cansancio. Lo de Ulises Silveira, que recién marcaba, me parece es un ejemplo y puede empezar a notarse un poco más cada vez en el correr de los minutos en el partido. Juega Smith, toca Mauro Gómez, Leandro Ferreira que busca a Sánchez Ocaña, cierra Jonathan Medina. La pelota es del arquero Eduardo Flores. Cantan y cantan los hinchas de Guaraní, pelota larga que va a dejar salir por línea final el arquero Forza. Le va a llamar la atención el árbitro Franco Rioja al arquero de Mitre, porque entiende que estaba haciendo tiempo, yendo a buscar el balón a un lugar donde no estaba justamente. Casi 30. Retira una serpentina primero Mateo Forza. Después le pega con pierna derecha a terreno rival. Arriba Lechner, le ganó Ulises Silveira. La va a sacar el Tarrito Pérez. Se ha jugado mucho por arriba. Cortó Gómez. Devolvía Ardetti, otra vez Gómez. La tiene Gómez, 5 contra 5. El pase es malo. Ya había pasado al ataque Ángel Vera. Lateral que tiene que hacer Alejandro el Tarrito Pérez. Nadie que se muestra. Ahora sí Ardetti. Más allá Barinaga. Buscaba Balsa Giacomo, Barinaga. Alejandro Benítez. Balsa Giacomo la dejó. Remató. Ahí estaba Rodríguez. Un rebote. Rodríguez otra vez. Mota. Y el remate rebotó en Esquivel para irse al córner. Se salvó Mitre. Lo tuvo Rodríguez 2 veces. Después Barinaga. Y por último Mota. Despierta el pueblo franjeado. Sí, definitivamente Guaraní empieza a inclinar la balanza ya con esta oportunidad muy clara, de manera providencial. Terminó salvando la defensa del equipo de Bruno Smorzeski. Ahora sí la franja y además con el empuje del público va en la búsqueda. Segundo córner, viene al centro, cerrado. No lo pudo conectar Barrientos. El 6 que se había proyectado. La pelota se le fue ancha. Pero lo tuvo también en pelota quieta Guaraní, que indudablemente, sin tener tanto el manejo de la pelota, genera más riesgo a partir de la capacidad individual de los delanteros fundamentalmente. Forza, lo chocaba Mauro Gómez, ahí a Jonathan Medina, atención, se viene Leandro Ferreira, tiró un buscapié, un rebote, y el arquero Flores.
El arquero Flores la manda al córner. Remate de Ferreira. Se le metía en el segundo palo. Voló Flores. Y con un manotazo la sacó. Era gol. Buena respuesta de Mitre para mostrarse con vida, para intentar sobre el arco de Flores. Era bueno el disparo inicial. El rebote lo hizo más peligroso. Se anima Mitre a ver si por arriba puede estar el camino. Segundo tiro de esquina para Mitre, esta vez desde la izquierda. Atención, viene el centro al segundo palo. Saca para arriba Lechner. Ahí choca con un delantero, falta. Le están cobrando. ¿A quién? Y tarjeta amarilla para un jugador de Mitre. A ver, ya le... Ulises Silveira, perfecto. Ulises Silveira, primer amonestado de la noche. Ya sale Rodríguez. Viene el Tarrito Pérez, ataca Guaraní 0-0. Corta Bruno Smith, toca mal para atrás Silveira, le regaló la pelota al pájaro Benítez, se le fue afuera. Lo tuvo dos veces Guaraní y le respondió en la siguiente Leandro Ferreira con un remate cruzado que desvió realmente el arquero Flores con bastante dificultad. Lechner que la saca de cabeza afuera. Sacará Ángel Vera. Largo para Sánchez Ocaña. La pelota pica, se va por línea de costado. A ver, no se fue afuera. Se equivocó el médico, Se equivocó el médico de Mitre. Se equivocó el médico de Mitre. Pateó la pelota cuando todavía no se había ido de la cancha. Y va a dar un bote a tierra. Bueno, nunca vi una cosa igual, Tiene que echarlo. Si pensamos en el reglamento, lo tiene que echar al médico de Mitre, digamos. No tuvo mala intención, pero tocó la pelota antes de que salga. Debería ser expulsado. Una cosa llamativa a Roberto en el partido, y me parece que por eso ninguno de los dos le encuentra bien el camino. Son dos equipos que no están pensados, no están hechos para jugar al pelotazo. Y es lo que están haciendo a lo largo del partido. Mucho pelotazo, mucho jugar por arriba. Por eso me parece que por ahora no estamos viendo el espectáculo que imaginábamos. Más allá de que Guaraní ha tenido lo suyo, por supuesto. Sacó Mota de cabeza, se viene Gómez con la mano, se la llevaba. Realmente de replay lo que acabamos de ver con esa pelota que el médico de Mitre, claro, por inexperiencia, lógicamente, ¿no? Una persona que no la habíamos visto nunca en un campo de fútbol, pensó que estaba como en el campito, vio que la pelota se iba lejos y quiso ayudar, colaborar y la paró cuando todavía estaba en juego, estaba dentro de la cancha. Una cosa increíble. Sí, insólita de no creer, y lo que habla un poco de, por ahí, la desconcentración de algunos, porque bueno, esto es una cosa muy particular, pero tiene que ver con eso, y de la forma en la cual se está jugando el partido. En la lucha de Pérez y de Ulises Silveira también lo entendemos, insistimos, la clave acá es el tiempo, fundamentalmente, que Mitre pueda sostener este ritmo. Sí, se ha luchado más de lo que se ha pensado realmente poco. Juega Mota, se viene Jonathan Medina, ataca a Guaraní, va a colocar el centro, viene el centro muy bueno, el cabezazo de Balsal Giacomo, rebotó en las espaldas de Alejandro Sánchez y se va al córner. Tercer tiro de esquina para Guaraní, esta vez desde la derecha. Trabajará la pelota Barinaga con Alejandro Benítez. Van a cambiar la pelota, me parece. Pidió otro balón. Rodríguez pidió otra pelota, me parece. Barinaga se acomoda de derecha. Rodríguez de zurda. 0-0 el partido. Ya pasamos los 33 minutos. Pasa Rodríguez. Va Barinaga. Centro, cabezazo. Ay. Lo que se acaba de perder otra vez Barrientos. Más solo que la otra, Barrientos. Cabeció libre de marcas. Marcó muy mal Mitre. Justo a uno de los referentes en el juego aéreo lo dejaron solo, cabeció, le erró al arco, si no estaba gritando el primero. Un nuevo llamado de atención para Mitre, lo dice Roberto, la segunda que cabecea muy solo Barrientos en el área del conjunto auriazul. La sacó barata, de dos, no pudo aprovechar ninguna. Guaraní que empieza a encontrar, bueno, también en el juego aéreo alguna oportunidad, algo que, insistimos, es por lo menos llamativo teniendo en cuenta que son dos equipos que están pensados, que buscan, o por lo menos habitualmente tratan de jugar de otra manera. Lo vemos también a Mauro Gómez en este momento del partido, un poco más retrasado, quedando de a ratos
Ulises Silveira, en este caso un poco más arriba, tratando de sumar aire fundamentalmente los jugadores de Mitre. Se viene Barinaga, abrió para el Tarrito Pérez, desborda el Tarrito de cabeza, la saca el córner, cuarto tiro de esquina. Sánchez la sacó de la cancha. Me parece que Morsecki está disconforme con el trabajo de Smith. A él le pide que esté más cerca de Gómez en la marca a la mitad de la cancha. Otra vez Rodríguez de zurda, Barinaga de derecha. Recién se lo perdió Barrientos. Viene el centro, ahí está Barrientos, pegó en el travesaño, la pelota sigue viva y al córner la sacan. El cabezazo, no, Lechner me parece fue esta vez, o de Barrientos. A ver, todo suya Heidel. Es córner, lo hicieron rápido. Barinaga que la tiene, se la saca a medias, Vera, le cae a Rodríguez, otro centro, ahí está, la peinó afuera. La peinó afuera para el San Giacomo. La peinó afuera para el San Giacomo. Ahí está, bueno, empieza Guaraní, decíamos, por arriba. Ahí en la repetición la atacó Forza, La sacó Forza, me parece que no era Lechner tampoco, si era Barrientos otra vez. Barrientos otra vez el que ganó, en este caso con el pie, otra vez en el corazón del área de Mitre. El problema lo tiene ahora con la jugada de pelota aérea. Por arriba el conjunto auriazul. Guaraní empieza a encontrar también el camino por ahí ahora. Se ha perdido 3 situaciones muy claras. Guaraní. Smith toca con Ferreira. Hace un rodeo. Gira, sale hacia la izquierda. Sale a la derecha. Un rebote, la perdió. Y arranca Balsal Giacomo. Jugó con Barinaga. Balsal Giacomo, traba Beto Gómez. Gana limpiamente sobre el pájaro Benítez. No podía Sánchez Ocaña. Cabeceaba Mota. Ardetti. Atrás con el Tarrito Pérez. 39, primer tiempo. Pelota de Rodríguez, se viene Jonathan Medina. Pelota al área, viene Rodríguez, se marca Esquivel al córner. Quinto tiro de esquina para Guaraní. Y desde arriba, la pelota caerá a la cabeza de Lechner, de Barrientos, que tienen un corte bastante parecido. Y por lo tanto nos confunden a la distancia. Subieron el 12 al 6. Rodríguez le va a pegar de zurda. Mota también está acomodado, pero ahora lo deja Rodríguez. Va Juan Manuel, le pega a punto penal, la saca de cabeza Mauro Gómez dando una mano. La busca Pablo Mota, no puede evitar el lateral. Saque de manos para Mitre, que ahora respira en los últimos 5 minutos. Tratará de tomar algo de aire en estos minutos, claramente. Con mucho cansancio físico lo veo a Smith, también a Ulises Silveira, que lo veníamos marcando. Se hace difícil en el medio campo para contener a Mitre. Queda muy solo en eso Beto Gómez, que cumple con la tarea, que otra vez está jugando un buen partido, pero Smith no está acompañando de la mejor manera y casi no lo mencionamos a Ferreira. Tiene que tener más contacto con la pelota ese medio campo de Mitre. De otra manera, tratar de saltearlo termina en esto, ¿no? En buenos anticipos del fondo de Guaraní. Medina, Rodríguez, Mota, corta en el camino, Esquivel, la manda, Ferreira, atención, corre habilitado. Mauro Gómez lo empuja al Tarrito Pérez, el árbitro no sanciona. Hay lateral para Guaraní, Antonio Franco. El Tarrito Pérez. No llega Mota, devuelve Leandro Ferreira tirándola por línea final. A ver, córner me parece que dio, Sí, me parece que dio salida desde el córner y es Ulises Silveira el que está en el piso, Ulises Silveira al suelo, lo que veníamos diciendo, el delantero de Mitre, otra vez haciendo un gran sacrificio. Ahí lo vemos levantarse, incorporarse ya Ulises, pero visiblemente cansado. Bueno, habrá, a ver, claro, hay que ver qué analiza de Morsecki para el segundo tiempo, ¿no? Yo no creo que siga, Leandro Ferreira para pegar la pelota, no creo que salga el segundo tiempo con el desgaste que ha hecho. Y me parece que allá está moviendo a un suplente, Atención. Ferreira, centro cerrado, manotazo de Flores. La va a sacar Rodríguez, arranca Rodríguez, le pone el cuerpo Esquivel, le gana el 4. La pisa y después la pierde. Sánchez era lejos en el puesto de Esquivel. Falta de Sánchez. Es tiro libre
Para Guaraní, Antonio Franco, que va a ser Mota. Se abre Rodríguez. Por adentro la recibe Ardetti. Más abierto Lechner. Ardetti. Por adentro viene Rodríguez a pedir la corta. Ardetti. Alejandro Pérez. Se perfila. Toca hacia atrás con Ardetti. Barinaga. El pase fue malo. Corta Beto Gómez. Arranca Gómez. Traba con todo el Tarrito Pérez. Tirándola al lateral. Saque de manos que tendrá que hacer Ángel Vera. Sin apuros. Los últimos minutos de este primer tiempo. 0-0. Lo vivimos con Deportes Misiones a través de Canal 6. La manda Vera larga. Sánchez Ocaña. Cabecea hacia adentro. La recibe Mauro Gómez. Lo sorprende robándole la pelota a Mota. Después pegó la pelota en la mano de Silveira. Y hay tiro en favor de Guaraní en defensa. Eduardo Flores con la salida. No puede Barinaga, la peinaba Sánchez, sacándola fuera de la cancha. Lateral que tiene que hacer Alejandro Pérez. La va a poner por elevación con sus manos. Será centro al área. Atención. Va el Tarrito Pérez. Esta vez jugó corto con Barinaga. El capitán la saca con Ardetti. Recibe Medina. Le va a pegar, No, prefirió el centro. Atención. Muy libre, pero no offside. Aparece solo Barinaga. No valía. Estaba todo invalidado. Posición adelantada de Barinaga. Es indirecto. Favorable a Mitre. Sí, claramente adelantado estaba Barinaga en la jugada. Se ha tomado un respiro. Lo aprovecha Guaraní, Mitre, perdón, lo aprovecha lógicamente porque es el que la estaba pasando más brava en el partido. Y Guaraní bajando un poco el ritmo cuando ya estamos en los últimos minutos de este primer tiempo. Ha sido superior el conjunto de la franja. No ha podido aprovechar las que ha tenido, fundamentalmente algunas muy claras en la salida del tiro de esquina. Y Mitre en estos últimos minutos a ver si se puede arrimar. Viene el centro, el cabezazo se le fue ancho a Sánchez Ocaña. Volvió a encontrar espacios por arriba Mitre entre los dos zagueros centrales. No cierran, no se juntan cuando vienen los centros. Queda ahí un hueco entre Lechner y Barrientos, casi lo aprovecha Sánchez Ocaña. Acá se equivocó Medina. Toca Ferreira, no llega Ulises Silveira que está fundido. La saca Lechner, arranca el Pájaro Benítez. Coloca el centro al segundo palo, llega Mota, la bajaba Mota con la mano. Nada vale. Es salida para Mitre en su área grande. Casi en la hora, 44 ya del primer tiempo. Sí, claramente mano de Mota. No tuvo intención Mota, pero cuando lo desacomodaron en el aire, la pelota le dio en la mano y le quedó servida. Así que está bien sancionado. Me parece que el que espera un poco más el final, decíamos, de este primer tiempo es Mitre para reacomodarse, fundamentalmente para medir fuerzas en cuanto a quiénes podrán continuar y quiénes no en el segundo tiempo, con el ritmo que le impone Guaraní, lógicamente, al que ha respondido bien el Auriazul, aunque las mejores chances, insistimos, han sido para el local, que por ahí no lo ha podido aprovechar. En ese medio campo, el que tiene que aparecer cada vez más para apoyar a cada uno de sus compañeros es el Beto Come, ¿no? Hay que ver también, Beto sabemos que tiene las condiciones, pero deberá también soportarlo porque es el que está auxiliando absolutamente a todos. Pelota larga para Benítez, la baja Barinaga. Engancha ante la marca de Bruno Schmidt. Falta del número 10, piden amarilla. El árbitro dice que no. Lindo tiro libre para Guaraní. Va a caer al área. Ahí viene Juan Manuel Rodríguez para mandarla de zurda. Barinaga acomoda de derecha. ¿Cuánto más? El árbitro dice uno. Uno más. Hasta el 46 vamos. Más atrás Smith, que se salvó de la amarilla. Levanta el brazo derecho Juan Manuel Rodríguez, como indicando algo a sus compañeros. Va Guaraní por el primer grito de la noche. De arriba, donde ha ganado bastante. Tocó corto Barinaga, recibe Rodríguez, acomodó para la zurda, tiró a un centro que devuelve de cabeza Mauro Gómez. Otra vez Rodríguez, Barinaga, buen centro pasado, llegó Jonathan Medina, remate de Barrientos. Uy, vas allá como le pegó de zurda. Un rebote en la boca del arco, creo que en Benítez. Ahí sí, en Benjamín Benítez, córner.
Sexto tiro de esquina para la franja que anda cerca. Como bien decías, ahí lo vemos. Gran remate del hombre de Guaraní. Providencial salvada en el camino para sacarle al córner. Bueno, se acaba de salvar Mitre otra vez. Guaraní ya merece la ventaja, ¿no? Sí, señor. El centro de Barinaga despejado. Quedó por la defensa de Mitre. Quedó golpeado Mauro Gómez. Ulises Silvera. Vuelvo a insistir, no sé qué reservas le pueden quedar al pobre Ulises. Ha corrido, el árbitro dice que no hay más tiempo. Se terminó el primer periodo. Aquí en Villa Sarita bajan los aplausos para testimoniar el esfuerzo franjeado. Están igualando 0-0 Guaraní y Bartolomé Mitre por la segunda fecha del torneo regional federal amateur zona 1 de la región litoral norte. Ha estado más cerca Guaraní, ha sido un poco más que el auriazul, pero no tuvo fortuna, tampoco precisión por parte de aquellos que tuvieron grandes posibilidades de rematar al gol y de convertir. Un remate en el travesaño, salvada de Forza ante el disparo de Barrientos. Barrientos que de cabeza lo tuvo 2 veces. Después Barinaga en la primera, en esa pirueta que pegó en el palo izquierdo de Forza, anduvo cerca. Y lo de Mitre fue solo aquello de Leandro Ferreira, aquella corrida de Ferreira, el remate cruzado, la tapada del arquero Flores para mandar al córner. Demasiado poco en esa balanza, en ese 1-1 que se puede hacer en cuanto a situaciones de gol. Ha sido más Guaraní, pero no pudo. Si te decía, esta era la última, esa media vuelta. Era gol, la vimos todos adentro, era el muy buen remate de Balsanjá, como cuando se la bajaban de cabeza. Y en el camino la salvada providencial, ¿no?, de Benítez, que la desvió al córner. Bueno, así se terminó el primer tiempo. 0-0, simplemente porque Guaraní no ha tenido la mejor puntería o ha tenido alguna respuesta defensiva para Bartolomé Mitre. Vamos a un breve corte, la pausa, en un ratito venimos, ya continuamos aquí desde el estadio de Guaraní Antonio Franco, donde por ahora no hay goles, por ahora igualan 0-0 Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre. LMI 623, Ramón García e Ivanovsky. ¿Cuánto tiempo? Todo bien, ¿vos? Está Maribel, venir a los fotos. Lele, crack. ¿Cómo andás, ¿Todo Xavi? bien, vos? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Se nos complicó? Bueno, pero si yo no quiero bailar porque me dijeron que no podía venir a yo. ¿Quién todo? Me compras mi busco para algo extrañaba la cara. Pero vamos a mirar el fútbol, ahorita como estoy gritando. María $2 ¿qué? Para que mañana. Me tiré para que Pero era un compinche. vamos a ver una foto. No. Sí, me decían los dos. No, anda en la internet. Sí, me decían, y se reían, güey. ¿Vos hacías así? ¿Se lo entendí? Boludo, yo pensé que ella te entendió. Pensé que bueno. Pero a mí no me puedes decir esas cosas, yo te voy a hacer eso siempre. Sí. Carla, yo le saco. Bueno. A mí no me puedes hacer esa cosa, pero yo... Vamos a dar una foto. Hola, Martín. Salimos ya. Salimos. Estás tapando la cámara. Bajate. Milano, bajate. Estás tapando la cámara. ¿Sabes lo que hay gente acá? ¿Todo bien? Recibimos con un fuerte aplauso a los chicos de la categoría 2010, campeones de la Copa de Plata en el torneo de fútbol infantil de Colonia, Canoya, Córdoba. Guaraní, como siempre, en los más altos. Voy a cruzar y me voy abajo. 2010 campeones. Un aplauso para los chicos. Para los chicos.
Fuerte los aplausos para los chicos de la categoría 2010. Campeones de la Copa de Plata en el torneo de fútbol infantil en Córdoba. Colonia Carolla. Campeones de la Copa de Plata, las futuras glorias de la franja que han dejado el sello de campeón en Córdoba, Colonia Carolla, categoría 2010. Sí, señoras y señores, una vez más, Guaraní campeón, como tiene que ser. Fuerte el aplauso para las chicas, campeonas del torneo femenino Héctor Chino Torres, el fútbol femenino del club Guaraní Antonio Franco, que deja el sello de campeón de este torneo. Héctor Chino Torres. Fuerte el aplauso para las chicas.
Toma tu agua. Tienes que sacarte la remera como los vagos de allá. ¿Qué? ¿Tan salado por qué? Tommy sabe guardar Estas son las firmas comerciales que acompañan a Guaraní. Este torneo profesional profesional Arcos del Paraná. fuera de la cabina, Ícaro antes, Uniformes. durante y después. Ives. Petrovalle. Ellos son mis compañeros de laburo. Instagram SRM. Le mandé foto a mi jefe. No, me... La Mar Express. IFAI. Grupo Doraz y Márquez. Le digo a Fer, anda a comprarme gaseosa. Le digo, comprame un panchito, un panchito. Las misioneras. Gaseosas Seco. Mi vida. Insumac SRL. ¿No estás bien? Siemens. ¿No? Picar. Hogar y ¿Aló? Muebles. ¿No estás bien? Comporoto. ¿Por qué? Florera Posadas. Y Seguridad Misiones. ¿Volvió? Acompañando a la franja. Camino de nueva ilusión todos juntos. Esta noche en el argentino. Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Vamos la franja. Vuelve Guaraní Antonio Franco. Damas y caballeros, amigos de Deportes Misiones a través de Canal 6. Veremos si hay alguna modificación. No hay en Guaraní los mismos 11 que terminaron. Regresa Bartolomé Mitre. Tampoco me parece que hay cambio, por lo menos lo veo a Ulises Silveira, a quien seguramente le deben haber puesto un pulmotor en el entretiempo. Sí, seguramente habrán acudido a alguna técnica para tratar de darle algo de energía, ¿no? Para el segundo tiempo, hidratarse mucho y seguramente aguantará algún minuto más. Recordemos que Ulises también había salido bastante rápido en el partido anterior del fin de semana frente a Sporting en el segundo tiempo, así que seguramente aparecerá de la misma manera. Pero sin cambios entonces en ambos equipos. Lo de Guaraní nos sorprende, lo de Mitre sobre todo insistimos porque vimos tal vez algún desgaste físico. En cuanto al rendimiento me parece que está bien que sigan todos, pero fundamentalmente poníamos nosotros ahí un reparo en la cuestión física. Ya esperando solamente Franco Rioja, a Alejandro Sanabria y a Jorge Kondratiuk, la terna arbitral que deja todo listo para iniciar lo que será este segundo tiempo. Frente a la pelota Manuel Sánchez Ocaña. Para recibir el balón, el Beto Gómez. Todavía no están los asistentes ubicados, ahora sí Sanabria. Ya estaba Kondratiuk. Conversa con Ariel Vaca. Alejandro Sanabria. El árbitro todavía no da la orden. Ahora sí, pita, señores. Ya se juega el segundo tiempo. Pelota larga de Gómez. Devuelve de cabeza Medina. Recupera Ferreira. Combina con Esquivel. El pase es malo afuera. Saque de banda para Guaraní. Intentó ensayar Mitre la misma salida que hizo en el segundo tiempo frente a Sporting. Habrá tomado nota Marzuk, a lo mejor. O en este caso lo marcó bien nada más Guaraní, pero le había hecho muy bien y muy interesante la salida frente a Sporting. Pero bueno, hoy las cosas se ven, ¿no? Cortaba Mota media. Recupera Ulises Silveira. Le rebotó la pelota larga a Mauro Gómez. La puntea Gómez. Saca el Tarrito Pérez. Arranca el Pájaro Benítez. Pelota hacia adentro.
Saca Gómez, devuelve por un costado, sin ponerse colorado Benjamín Benítez. Saque de manos que va a hacer Jonathan Medina. Va el 3. Largo al área, atención. Viene Balcal ya como devolución para Medina. Se la llevó por delante Rodríguez. Y Barinaga era. Sacó como pudo Alejandro Sánchez. Pelea Silveira. Pierde. Centro del pájaro Benítez de cabeza. Saca Alejandro Sánchez. La baja Ardetti. Cabecea Mota. Contra la derecha. Recibe Benítez. Pasó el ataque el Tarrito Pérez. Viene el centro. Devuelve. Cayéndose en el área. Bien plantado Alejandro Sánchez. Lucha Vera. Le cae al pájaro Benítez. Foul de Ulises. De Ferreira. Perfecto. Durísima la falta. Sánchez. Bueno, no le sacaron la tarjeta amarilla, ¿eh? Era jugada claramente de tarjeta para el hombre de Mitre. Tiene que pensar Bruno en el cambio rápido. La pelota la pierde Ulises Silveira porque no puede. Perdió esa pelota porque no puede ni siquiera ir a pelearla. Ya había cometido la falta Ulises Silveira. Dejó seguir Rioja y la segunda fue falta de tarjeta para Sánchez. Por lo menos no vimos que se la haya sacado. Bueno, entonces solo un amonestado en el primer tiempo. Que fue Ulises Silveira, exactamente. Tiro libre, prometedor para Guaraní. Arco de la calle Ivanovsky. Arma la barrera Mateo Forza. Leandro Ferreira. Ibera. Ante la trayectoria del balón. Perfilado Barinaga con Rodríguez. Atención. La saca un poco más atrás Barinaga. Y la barrera se adelantó. La barrera tiene que ir más atrás y la pelota tiene que ir más adelante. Más allá de lo que trató de hacer Barinaga, de tener más distancia para poder pasar la barrera. De zurda Rodríguez, de derecha Barinaga. Atención, Barrientos y Lechner pueden ganar de arriba. Da la orden el árbitro Barinaga. Devuelve bien plantado Benítez. La sacó Benjamín Benítez. Corta Barinaga, toca Mota. Levanta la pelota el Tarrito Pérez contra el área, salió muy lejos Mateo Forza y mal, cabezazo, ahí viene en la línea, la sacó Sánchez, pero qué mal que salió Forza, qué mal que salió Forza, casi gol de Guaraní, en la línea Benjamín Benítez lo salvó. Tremendo lo de Sánchez, salvó Sánchez la jugada, salió mal Forza, chocó con Benítez. No había forma de que llegase el arquero, nunca la dio por perdida el capitán y llegó arrojándose al piso, disfrazándose de bombero Salvador Sánchez. Se salvó Mitre de manera increíble, lo de Forza increíble porque además estaba Benjamín Benítez para cabecear. Lo de Sánchez, tremendo, la concentración y no dar por perdida nunca la jugada. Ahí está, mire Forza, muy livianito, mal, lejos, muy livianito. Y Sánchez, el capitán, que termina salvando. Vale esto un gol, Vale un gol a esta altura del partido. Por ahora sigue 0-0. Ya merece largamente Guaraní estar en ventaja. Sí, sí, salió muy mal. Se vio, en el centro se vio que ya había salido mal el arquero. Bueno, Salvador Sánchez entonces deja de llamarse Alejandro a partir de este momento. Más si termina sumando algo desde Villa Sarita Mitre, ¿no? Vendrá este tiro libre. El árbitro antes va a llamar a ver a Ulises Silveira, a Barinaga. Barrientos. El 6 y el 11. Los dos allí llamados a la orden. Atención. Va Mitre con este tiro libre. Luciano Esquivel le pega de derecha. Muy pobre el centro, sin fuerza, devolvió Ardetti. La busca Alejandro Sánchez. ¡Ay, casi la regaló! No. Le salió al final un pase para adelante. Busca Sánchez Ocaña, combina Smith, la pone al área, devuelve. Pegándole como puede el jugador Jonathan Medina, al lateral. Sale del asedio un poco ahora Mitre. En 5 minutos del periodo final. Va Vera con el lateral frente al área de Guaraní. Mientras siguen trayendo bolsas de hielo para enfriar las bebidas. Al área, de cabeza saca Lechner. Devuelve por un costado Alejandro Benítez, foul. Cometía Vera.
en la salida. Tiro libre para el conjunto local, 0-0. Bueno, respira un poco Mitre en los últimos minutos, por lo menos con esta pelota parada a favor, pero ha sido todo de Guaraní, ¿no? Asedio desde que arrancó el segundo tiempo, con un par de oportunidades muy claras. La franja sigue siendo más. Entiendo, insisto, que Bruno deberá encontrarle, Morseschi, ¿no? El técnico de Mitre, alguna respuesta desde el banco, porque no puede tener la pelota Mitre y eso es un problema. Nuevo tiro de esquina. Séptimo tiro de esquina para Guaraní. Ay, pensé que se habían olvidado y lo habían dejado descuidado a Rodríguez y a Barinaga, que van a hacer el córner. Atención desde la derecha. Rodríguez de zurda pasa. Barinaga de derecha con el centro. La saca como puede Bruno Smith. Completa al Beto Gómez. Pelotazo a campo rival que se pierde afuera. Saque de manos que tiene que practicar Alejandro el Tarrito Pérez. Recibe la pelota Mota. Toca corto con Pérez. Lechner, Barrientos, que ha tenido claras chances. Abrió con Jonathan Medina, se viene Medina. Va Medina, coloca el centro. Incómodo, despejaba Alejandro. Benjamín Benítez, pero había falta de Balsa el ya, como dice el árbitro. O le pegó al 9 en definitiva. La cuestión es que es salida para Mitre, que va a ser Mateo Forza. Sí, me parece que digo que rebotó en el hombre de Guaraní cuando intentaba el anticipo, ¿no? Guaraní también en alguna jugada exagera un poco con el tema de los centros, tiene que buscar otro camino la franja, si bien le ha dado resultados fundamentalmente con la pelota parada, la jugada aérea, pero tiene que buscar otro camino porque lo puede tener, porque puede encontrar espacios, no debe apresurarse, en algunos casos lo ha hecho el conjunto de Marzú. Hay lateral para Guaraní, sacará Jonathan Medina. Barinaga descarga con Jonathan Medina. Lucha y le gana a Leandro Ferreira. Arranca Ferreira, lo manoteó Medina, foul. Tiro libre en la mitad del terreno para Mitre. Casi en 8 del periodo final. 0-0. Leandro Ferreira deja su lugar a Benjamín Benítez. Va Benjamín con un centro sobre el arco. Arriba, Flores. En un rápido retroceso a Tenaza en las alturas. La saca de zurda a terreno rival. Corre Balsal Giacomo. La peina para el pájaro. Benítez la pide. Barinaga en el área. Traba a Sánchez. Robándole la pelota. Completa Smith. Errándole al terreno. Saque de banda que va a hacer el Tarrito Pérez. Ardetti. Recibe el ex Lobo de Concepción del Uruguay. Ardetti. Abrió para Juan Manuel Rodríguez, su compañero. Engancha muy bien Juan Manuel Rodríguez, coloca un centro directamente al arquero. Se equivocó. Es lo que te decía hace un ratito. La arma bien, Guaraní abre la cancha, tiene que buscar, termina todas en centro. Tiene que buscar otra alternativa al conjunto de Marzú, porque además no ha tirado grandes centros, si bien ha tenido posibilidad, pero sobre todo la pelota parada en lo aéreo. En pelota en movimiento no ha tirado grandes centros y no lo ha podido aprovechar de la mejor manera. Tiene que serenarse un poco, seguir manejando la pelota y encontrar los espacios. El lado de Mitre, insisto, tal vez lo vea un poco mejor a Ferreira en este segundo tiempo. Ha entrado más en juego, sobre todo ha logrado recuperar algunas pelotas y me parece que está un poco mejor Leandro, sobre todo en la segunda parte. Roba bien la pelota Barrientos, tirándola a terreno rival. El control largo se le fue afuera de la cancha a Benjamín Benítez. La pusieron para Balsal Giacomo, se mete al área, sale Forza. Esta vez atento el arquero para quedarse con el balón. Devolverá el portero, 9:45. Parte final, 0-0. Saca Mateo. Arriba Lechner. Devuelve de cabeza. Corre Rodríguez. Gana Esquivel. Pero el pase se le va afuera. Saque de manos que va a ser Medina. Recibe Ardetti. Levanta Ardetti. Un rebote en la mano de Silveira. Hans. Indirecto. Favorable a Guaraní. Ardetti. Lechner. Ardetti. La tiene Ardetti siempre. El pájaro Benítez. Rebota para Ardetti. Casi se la roba Mauro Gómez. Sale muy bien Ardetti. Ataca. La pone contra la izquierda. Llega Rodríguez en las espaldas de Esquivel. La dominó. La sacó con Barinaga. La pide corta Mota. Barinaga. Ardetti.
Ardetti. Bueno, le pegó mal, la terminó mal Ardetti, pero en esta, lo que decíamos hace un ratito, tratar de no buscar tanto el centro, ¿no? Llegaron hasta la esquina, era tentador, pero decidieron volver. Barinaga se encontró, hizo la pared, encontró el espacio para Ardetti. Después no le pegó bien, pero de todas formas hay que insistir en ese camino, me parece, para Guaraní. Tratar de no exagerar con el centro, que es un arma válida, lógicamente, pero tratar de no exagerar. Arriba ganando Lechner, empujón. Le cobran sobre Mauro Gómez, que quedó en el piso. Tarjeta amarilla para Barrientos por protestar. Amonestado el 6 de Guaraní. Se enoja Mota porque dice, y allá no cobraste, no le sacaste amarilla a Sánchez, seguramente, ¿no? Uno imagina el reclamo de Mota. La cuestión es que reclamó Barrientos la falta que cobró Rioja, para mí perfectamente, de Lechner sobre Mauro Gómez, y le mostró amarilla por protestar. Atención, el tiro libre lo asevera. Ahí se pasó de largo Benítez, que estaba en offside. Benjamín, el Benítez de Mitre. Sacará Eduardo Flores Oríquez a los 12 minutos del período final. De zurda la manda a terreno rival, va Barinaga con Gómez. La pelota lo pasó a los dos, atención. La corre Rodríguez habilitado, se le terminó la cancha. Saque de arco, ya estaba afuera. Y además creo que estaba offside. Rodríguez es salida para el arquero Mateo Forza, a quien lo salvó Alejandro Sánchez, recordamos, en el arranque de este segundo tiempo, en esa salida en falso del arquero. Y cuando parecía que era gol, el cabezazo de Balsal Giacomo, la sacaron en la línea. Sánchez Ocaña. Corre Esquivel, devuelve el amonestado Barrientos. La saca Rodríguez para adelante. Corta Alejandro Sánchez afuera. Saque de manos que va a apurar Pablo Mota. El gato Mota combina con Jonathan Medina. Por adentro solo Ardetti por adentro. Prefiere jugar con Lechner. Más lejos al círculo central. Abrió para el Tarrito Pérez, que hizo 2 goles en Oberá. Por primera vez en su carrera. Foul desde atrás de Vera. Tarjeta amarilla tiene que haber para Vera, ¿eh? Sí, señor. Amonestado Vera. Le entró desde atrás al pájaro Benítez. Otro amonestado. El segundo. Sí, el segundo. Recordemos Ulises Silveira y ahora Vera, de Barrientos del lado de Guaraní. La pelota para Benítez. Atención, apunta. Prefiere jugar corto. Devuelve Esquivel, cortándole el pase que venía para Juan Manuel Rodríguez. Saque de costado, que va a ser Jonathan Medina, a la altura del área grande. Con sus manos la meterá en el área en forma de centro. Va el 3 de Guaraní. Busca Balsal ya, como la pelota pica. Y ante... ¡Ahí se le escapó el arquero! ¡Está! Gol, no, pero no vale. Se le escapaba la pelota a Forza. Entendió el árbitro que Benítez le cometió infracción cuando Balsal Giacomo definía y convertía el gol. Ahí está, el pique, la salida en falsa. Ahí está la falta del pájaro Benítez. El remate ya no valía de Balsal Giacomo. Sí, me da la sensación que sí. A ver, Benítez lo incomodó en el área chica, atacándolo sobre los brazos cuando el arquero ya había tomado la pelota. Me da la sensación que sí, que está bien cobrada la falta. Pero otra vez otro llamado de atención, una pelota que termina en el área chica, picando de un lateral. Entonces el juego aéreo sigue siendo un tema para Mitre. Ataca Esquivel. La pelota se eleva por línea de fondo. A los 15 minutos ya del periodo final. Nada Guaraní, nada Mitre. Sale Lechner, toca corto con Ardetti, que cada vez baja más para tomar contacto con la pelota y desde ahí, desde ese triángulo, desde fuera del área grande, tratar de armar juego. Toca Barrientos, Ardetti, el pase es muy largo, lo superó en el salto a Sánchez, atención, se viene Balsal Giacomo, cierra Sánchez, Rodríguez Mota, con un centro que se va a la tribuna. Le pegó mal el 8 de Guaraní, que no encuentra la forma de armar, de crear juego
y llegar un poco más claro al área, ¿no? Sí, bueno, el cansancio también empieza a ser un factor, imagino, también ahora para Guaraní, y los minutos que corren, ¿no? La impaciencia de los jugadores, pero del público que también se la transmite un poco en esto de no encontrar el gol, de no encontrar la ventaja, de merecerlo, y Marzuc podrá empezar a mirar en el banco a ver quién puede ser una solución. Veremos al Almirón, por ejemplo. Se viene Mauro Gómez, coloca el centro por bajo, devuelve, tirándola por un costado Lechner. En forma lenta se adelanta Esquivel, cuando hay algo ahí que el asistente le dice al árbitro, Franco Rioja, como para que tenga en cuenta. Lateral que hace Esquivel, busca Sánchez Ocaña, la saca hacia atrás, recibe Leandro Ferreira, amaga Leandro, la hace rebotar inteligente en Barrientos. Y recupera la pelota en la salida en lateral, se viene Leandro Ferreira, devuelve Pablo Mota más para arriba que para adelante. Retrocede Beto Gómez, le roba Balsa al Giacomo, va al piso el Beto Gómez. Sacándola por un costado, lateral en la mitad de la cancha que va a ser Jonathan Medina. Largo para Balsa al Giacomo, buen anticipo otra vez del Beto Gómez. Tirándola afuera, en el puesto de Esquivel. Saque de manos que tendrá que hacer Jonathan Medina. Por adentro la pide Ardetti, va corta para Mota, devolución para Jonathan Medina de punta. La saca fuera de la cancha Esquivel, lo hicieron rápido. Centro de Pablo Mota, de cabeza la saca Benjamín Benítez, corta Ardetti, la pone al área, de cabeza Bruno Schmidt, de cabeza Mauro Gómez para atrás. Devuelve Alejandro Sánchez, corre Sánchez Ocaña, devuelve de cabeza. Lechner, se equivoca Balsa al Giacomo, gana muy bien Leandro Ferreira, pasa al ataque. Descargó para Esquivel, miró al área, la pone cruzada, llega Sánchez Ocaña, la pelota pica y se va por línea de fondo. Saque de meta, la intención fue buena, le faltó un poquito de precisión cuando hay un acalambrado. Ferreira que está en el piso, justo te iba a decir que Ferreira se activó más en el segundo tiempo y el juego de Mitre había mejorado notoriamente, o por lo menos lo de él, ¿no? Había mejorado lo individual más que lo colectivo. Y bueno, termina ahora con este inconveniente, el esfuerzo físico. No está Bruno Smorzeski en el banco, fue expulsado Bruno, así que está sin el entrenador Bartolomé Mitre. Y lo de Ferreira veremos si es una cuestión que va más por ahí del calambre, como decías, y se preparan 2 modificaciones en Guaraní Antonio Franco. Te decía hace un ratito, a ver qué busca Alan Almirón, te lo mencioné, es uno que se vendrá para la cancha y Darío Cardoso es el otro, me parece, ¿no? Los dos que se vendrán, ahí son los dos que se vienen a la cancha. Se retira Ferreira, veremos si vuelve. Ahí habla con el cuerpo técnico, los que quedaron. El Tigre Fernández es el que quedó, me parece, a cargo del equipo, tras la expulsión de Bruno Smorzeski. El juego se reanuda, devuelve Alejandro Sánchez, no podía Bruno Schmidt, de cabeza, ahora sí, la pelota está en campo de juego, la saca de cabeza Sánchez Ocaña, regresa Leandro Ferreira otra vez con 11, está Mitre, cuando se vienen los 2 cambios. En Guaraní Antonio Franco, lo dicho por Mauro Heidel, a la cancha Alan Almirón y Darío Cardoso. Uno de los que va a salir es el número 8, el que se retira, el 9, perdón, se va al 9, va al San Giacomo, y veremos quién sale, se va Mota, ¿no? Sí, Mota, el 8 y el 9, lo que te decía, el 8 y el 9 son los que salen, se viene Cardoso y también la presencia de Almirón para la modificación por Balsan Giacomo y también la salida de Pablo Mota, Mota que no pesó en el partido en la medida que uno imagina su equipo lo necesita, ¿no? Casi 20 del periodo final, se viene Alan Almirón, viene al centro. Devuelve de cabeza Benjamín Benítez. El toque para Cardoso, arma juego Cardoso. Centro de Jonathan Medina, ¡ay! Se le escapaba al arquero. Cuando arremetía Alan Almirón, se arrojó sobre la pelota Mateo Forza. Va a matar de un infarto a algún hincha de Mitre, Mateo, si sigue así. Veremos ahora si Ardetti se suelta un poco más hacia la derecha con la entrada de Darío Cardoso como volante central. Cabecea Lechner. No podía Beto Gómez. Gana Alejandro Sánchez. Traslada la pelota a Gómez. Esquivel. Esquivel que coloca el centro sobre el arco. La pelota se va
lejos de la portería de Flores. 20-40, parte final. Saca el arquero Flores, 0-0. Guaraní y Mitre. Pelota larga, corre en la derecha. Alan Almirón llega. Le pifió al centro. Devolvió sacándola hasta la mitad de la cancha. El número 3. El número 3 Vera era. Hay falta de Silveira. Se va. No está amonestado. A ver. Amonestado Silveira. Y no fue amonestado, entonces en el primer tiempo, ¿a quién le sacó la amarilla? Para mí le sacó entonces a Benítez, a Benjamín Benítez, me parece. Amonestado Silveira, que está cansado, que me parece debería cambiar cuanto antes Bruno Smorzeski, me da la impresión. Acá hay tiro libre que hace Rodríguez, muy corto. Devolvió Gómez, arranca Silveira, foul sobre Silveira. Reclaman la tarjeta, se queda sentado Silveira. Y de paso va a pedir un refresco. O sea que estamos. Sí, una bebida energizante, algo, porque bueno, es siempre admirable el esfuerzo. Pide alas. Sí, totalmente. Siempre admirable el esfuerzo de Ulises, ya lo hizo en el partido anterior. Hay que ver ahora cuánto tiempo más puede aguantar, pero por ahora sigue en la cancha, más allá de lo que uno lo veía muy cansado. Pelota larga al área, la buscaba Manolo Sánchez Ocaña, la peinó tirándola afuera por el lateral. Jonathan Medina, saque de manos que va a hacer Esquivel, busca Bruno Smith, la tiene Bruno Smith, la hace rebotar y después cuando cayó al piso la tuvo que tirar afuera para que no arranque la contra de Guaraní. La manda a la tribuna Benjamín Benítez en el anticipo, saque de manos que tiene que hacer en la mitad de la cancha para Guaraní. Jonathan Medina, recibe Cardoso, toca con Lechner. 23 minutos se cumplen del periodo final, 0-0. Va el Tarrito Pérez, muy contenido en este segundo tiempo. Se equivocó el Tarrito Pérez. No estaba atento Mauro Gómez, después tuvo suerte, se la llevó. Le pegó en la mano a Mauro Gómez, el árbitro dice. Tiro libre que hizo Ardetti. Va con el Tarrito Pérez, se miró para el área, colocó el centro pasado, no llega Rodríguez. Saca Esquivel, recibe Ferreira. Arranca Leandro, sigue Ferreira, tocó muy bien para Ulises. Silveira va al piso. Jonathan Medina tirando al lateral. Ahora, ¿qué protesta Medina? Quería lateral para Guaraní, clarito lateral para Mitre, ¿no? Lo que pasa es que hay que protestar todo, incluso cuando es un lateral absolutamente intrascendente, hay que protestarlo. Ferreira, la pisa Leandro, un rebote, bien Ferreira. Gómez, el pase quedó corto, lo comieron a Sánchez Ocaña, saca Barrientos. La bajó Barinaga, tocó corto con Alan Almirón. Iba Guaraní, la tiene Almirón, giró. Le quedó muy atrás el pase, pero la recibe el Tarrito Pérez. Se viene el Tarrito, corta bien Guido Schmidt. Después la hace rebotar en el jugador Pérez. No, en Ardetti era. En Ardetti la hizo rebotar y la pelota se va por línea de fondo. Saque de meta, 24 del periodo final, 0-0. Lo que bien apuntaba Roberto cuando ingresó Cardoso, un poco más suelto ahora Ardetti para sumarse más a la ofensiva, para hacer un poco más las veces de Mota, ¿no? Y Cardoso un poco más posicional para recuperar. Acá lo vemos a Darío en la modificación por ahí que se ha realizado. Después sí es más posición por posición, ¿no? Lo de Balsan Giacomo y Almirón. Si bien Alan puede jugar un poco más retrasado, es un tipo que sabe mucho con la pelota, pero ahí es más posición por posición. Ardetti que no podía, robaba a Mauro Gómez. Foul de Jonathan Medina sobre Ulises Silveira. Ahora, protesta lo de los técnicos y integrantes de los bancos de suplentes, los ayudantes, protestan todo como si fuera la final del mundo, una cosa de loco, que alguna vez deberían, yo creo, mirando el video del partido, tranquilos en la casa, después darse cuenta de lo equivocado que están cuando reclaman determinadas cosas. Pero, porque además es insólito reclamar una falta en la mitad de la cancha. Sí, recién era un lateral, ahora era una falta, que además fue falta evidente, ¿no? Sí, hay que protestar todo, Roberto, es así. Gómez, recibe Silveira, pasa entre dos, tiro de zurdo. Y Flores
Se queda con el remate que casi sorprende de Ulises. Mira vos. Gran jugada de Silveira, nosotros acá lo damos como cansado y Ulises así responde, realmente muy bueno. Bien lo de Flores, ¿no? El remate tenía más ubicación que potencia, porque además Ulises no es zurdo, pero le salió un buen remate, tapó bien Flores. Me parece que una de las últimas de Ulises, porque el que se va a venir es López, el chico Matías López. Imagino que será por Ulises la modificación, habrá que esperar igual, pero es el que se prepara en Mitre. Bruno Morosecki me parece que está escondido atrás del banco. Está expulsado, pero me parece que está dentro de la cancha. Saque lateral que asevera. No podía Sánchez Ocaña, otro que también me parece candidato a salir. No te sorprendas, Mauro, si el que sale primero es Sánchez Ocaña y no Ulises Silveira. Lechner a todo esto recibe del lateral de Tarrito Pérez. Ardetti, sale Ardetti. 26 y medio. Barrientos, se equivoca. Corta Gómez. Buscaba el balón. Mauro Gómez, cabecea Ulises Silveira. Va Sánchez Ocaña, la pone para Ulises Silveira. Encaró al arquero, última línea, tiró. Mordido el remate. Mordido el remate de Ulises, que casi tiene la gran oportunidad de cruzar ante la salida de Flores para marcar el primero. Una gran corrida de Silveira que le ganó en velocidad a Barrientos. Después la pelota me parece se le quedó un poco atrás cuando cruzaba Lechner. El remate le salió mordido, pero fue clarísima la situación favorable a Mitre que va a producir su variante. Ahí va a ir el cambio en Mitre y lo vemos, ahí está Bruno, piedra libre para el entrenador que se fue expulsado, como bien decía Roberto, está ahí apenas detrás del banco de suplentes, lo vemos. Ahí se va Manolo Sánchez Ocaña, entonces Manolo el cambio se retira para que se venga para la cancha entonces con la 18, Matías López, el joven que el otro día casi hizo un golazo, no lo ayudó la cancha, bueno, muy cansado Manolo también. Te dije, no te sorprendas si el primero que sale es Sánchez Ocaña y no Ulises Silveira. Corre Mauro Gómez, traba Mauro Gómez, derivó para Smith. Smith la pone para Matías López y se va Matías López, tiró de zurda. ¡Gol! 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 ¡De Mitre! Te dije, Matías López se va y se fue. Y ante la salida del arquero Flores, remató y la pelota entró mansamente para marcar el primero a los 28 minutos. 28 minutos, sorpresa y media en Villa Sarita. Pasa a ganar Mitre. Matías López en la primera pelota que tocó lo vacuna a Guaraní. Mitre 1, Guaraní 0, Matías López lo hizo. Le dijimos, entró el otro día, casi hizo un golazo, hizo un buen partido. López venía marcando de a 3, de a 2 en la Liga Posadeña, un gran momento. El goleador es así, entró, la tocó por primera vez, no le pegó del todo bien, pero el rebote lo ayudó. Los goleadores son así, Roberto, el 9 cuando dices el gol lo hace. No importa si le pega bien o no, hay que patear al arco, decía, para hacer goles hay que patear al arco. Lo hizo López, no lo hizo del todo bien, en el desvío lo favoreció, gana Mitre de sorpresa. Ataca Guaraní, viene el centro del Tarrito Pérez al área, devuelve de cabeza. Ulises Silveira, la baja Barinaga, tiene un sombrerito, marca Ferreira, piden falta. La tira fuera de la cancha, quedó golpeado Ferreira. Tendrá que hacer el lateral Jonathan Medina, entran a asistirlo. Alejandro Ferreira, casi media hora, 29 y medio. Otro cambio prepara Guaraní Antonio Franco, el tercero. Había sido todo de Guaraní. La pelota, el dominio, el terreno, las opciones de gol. Pero cuando entra un goleador, no hay relator ni comentarista que pueda resistirse al análisis. Se vienen dos cambios en Guaraní. Roa y Ezequiel Monzón Cabral, los dos que se vienen en la franja para ver si encuentra respuesta Marzuk. Ahí están las dos modificaciones entonces que se vendrán. Veremos quién deja la cancha. Se va Barinaga, Se va el capitán Barinaga. Bueno, me sorprende Barinaga, Me sorprende lo de Barinaga. Monzón Cabral con el 17 por Barinaga. A ver cómo se va Barinaga. A ver, ni bola le dio, Ni bola le dio a Marzuk cuando pasó al lado,
Me sorprende el cambio de Barinaga. El otro es... Se va Benítez, el pájaro, con la número 7 y se viene Roa a la cancha con la número 15. Perfecto. 4 cambios. Quedó de capitán Darío Cardoso. Repito, puede traer cola esto, ¿eh? La salida de Barinaga, ¿eh? No le gustó para nada la salida, el cambio al capitán de Guaraní. Pierde 1-0. Van 31 de la parte final. Juega Barrientos. Atención que está el empate. Rodríguez tiró. ¡Tapó Forza! ¡Tapó Forza! Recortó muy bien el jugador Rodríguez. Gran pase de Barrientos. Gran atajada de Forza. Sigue ganando Mitre. Se la guardó todo Forza para esta, porque no habías tenido un buen partido con algunas respuestas flacas. Ahí está el enganche que decía Roberto, muy buena de Rodríguez. Le quedó para la derecha, le salió muy al medio. Gran respuesta de Forza. Octavo córner para Guaraní. Rodríguez desde la izquierda. Alienta a la gente. Va Guaraní por el empate. Viene el centro. Devuelve de cabeza Benjamín Benítez. Y va a la contra. Corría Leandro Ferreira tirándola por un costado. Lateral. Apurado ahora Guaraní. Juega contra el resultado. Juega contra Mitre y también ahora contra el reloj. Matías López, foul. Tiro libre para Guaraní cometido por Ardetti. Matías López lleva 11 goles en el campeonato Alberto Acuña de la Liga Posadeña. Y no jugó todos los partidos. Y a ver, un promedio de más de 2 goles por partido. Más de 2 goles por partido. Si se jugaron 6 y López no jugó todos, un promedio de más de 2 goles. Acá jugó 2 partidos. A ver, un partido será porque el segundo tiempo anterior y este suma un poco más de un tiempo y ya convirtió. A ver, en el fútbol también a veces son momentos. López es un buen jugador y hay que aprovechar los momentos. Es el momento de López, entonces en algún momento hay que darle minutos. Lo sabía Morseski y lo aprovecha. No podía Bruno Smith, corta Ardetti, arranca Roa, va Manuel Roa, de pasado en Mitre, recordamos, juega bien de zurda para el Tarrito Pérez, la pone para adentro, llega Alan Almirón, un rebote corto, la saca Gómez, toca Bruno Smith, otra vez Gómez. Lo trababa Monzón Cabral, la abrieron para la llegada en la derecha del jugador Roa, viene el centro, intentaba un taco por adentro Rodríguez y la manda al córner Benjamín Benítez. Noveno tiro de esquina para Guaraní. La cancha comienza a inclinarse como una alfombra hacia el arco de Forza. Le pega Rodríguez, gana Mitre, pero Guaraní va. Viene el córner, cabezazo y en el segundo palo no pudo conectar Ardetti. La mandó al córner finalmente Esquivel. 10º tiro de esquina para Guaraní. Desde la izquierda, con el mismo perfil le va a pegar Juan Manuel Rodríguez. Dará la orden el árbitro. Ahí va el 11, acomoda. El ex Gimnasia de Concepción del Uruguay. Viene el centro pasado, cabezazo para adentro, la sacaron entre Benítez y Alejandro Sánchez. Le queda a Monzón Cabral. Abrió juego para Rodríguez. Pelota pegó en la mano de Mauro Gómez, que dice, a mí no me pegó, Franco. Franco dice, no te hagas el vivo que no estás en República Dominicana. Fue mano. Y va Guaraní de arriba. Pide aliento Monzón Cabral a sus hinchas. Va al área, Cardoso. Está Barrientos, está Lechner. Claramente la repetición fue mano de Ulises Silveira, no de Mauro, pero fue mano clarita, así que está bien sancionado el tiro libre. Acomoda la pelota Alan Almirón para pegarle de derecha directo al arco. 4 hombres en la barrera, atención que está muy tapado. Forza para el centro de zurda Rodríguez. Veremos. Muy tapado Forza. Gana Mitre. 35 se van a cumplir 1-0. Tocó corto Alan Almirón, le pegó. Bueno. Si para esto trajeron a Jonathan Medina y Barinaga está en el banco de suplentes, yo no sé nada de fútbol. Bueno, le pegó definitivamente mal el jugador de Guaraní. La idea no fue mala, pero Jonathan Medina le pegó así a la pelota. La sacó del estadio y esto lo que hace es darle algún minuto más a Mitre, que donde puede trata de respirar y de tener algún minuto de paciencia, de tranquilidad fundamentalmente, en lo que intenta hacer presión desordenada
sin idea, pero intenta hacer presión de Guaraní en definitiva. Reclaman falta sobre Roa, el árbitro dejó seguir. Hay 2 pelotas en la cancha, corre Matías López. Pelea el guapito, delantero de Mitre, autor del gol. Lateral, que hace el Tarrito Pérez. Combina con el ahora capitán Cardoso. Abrió juego para Jonathan Medina. Ataca Guaraní buscando el empate. Recibe Monzón Cabral, amaga para allá, sale para acá. Entregó a Darío Cardoso. Se adelanta Darío Cardoso, cruza la mitad de la cancha. La pone corta para Alan Almirón. Recorta ahora hacia la izquierda. Se va Alan Almirón. Picó, no lo vio. El pase lo interceptó en el camino Esquivel cuando picaba Jonathan Medina. Corta Barrientos, se viene Barrientos. Cambia toda contra la derecha para Manuel Roa. Corta, sacando la vera y atención la contra. Se va mano a mano Matías López. Ataca Matías López, le cerraron el camino y se quedó sin combustible, me parece. Cortó el Tarrito Pérez. No podía Jonathan Medina. Le cae a Rodríguez. Ataca Guaraní, pelota al área. Entra Roa, se acomodó para la zurda, no pudo rematar, cerró a tiempo. El número 4 Esquivel y sale el portero Mateo Forza para quedarse con la pelota a los 37 minutos. Acalambrado Ferreira, se cae y me parece que lo van a cambiar. Se viene para la cancha el 15. Se viene Morel para la cancha entonces Esteban. El jovencito, precisamente la modificación, se va Ferreira con el 8, se viene con el 15 Esteban Morel. La modificación, decíamos hace un rato, aire necesario. Ulises Silveira también está pidiendo cambio. No da más Ulises, sí. A Ulises realmente no le teníamos fe para el segundo tiempo, pero ha hecho un gran despliegue en el segundo periodo Ulises, para aplaudirlo realmente. Saca Lechner. De cabeza devuelve Vera, de cabeza para atrás el Beto Gómez. Le regaló la pelota a Monzón Cabral. Iba Guaraní, arranca Monzón Cabral, está en el área. La sacó de ella. El centro contra el arco, arriba Mateo Forza con los puños. Sacando la pelota, falta en ataque de Rodríguez. Falta en ataque de Rodríguez. Tiro libre para Mitre que respira. A los 38 del complemento con el gol de Matías López. Hace 10 minutos está ganando 1-0. Nada que decir, fue falta clara, llegó bien Forza a la pelota. No tuvo intención tal vez el hombre de Guaraní de cometer la infracción, pero se lo terminó llevando puesto al arquero, nada que decir. Por más que por ahí se proteste y la gente no le guste, la infracción existió. Y nosotros vamos a aprovechar este momento que nos da el partido para rever el gol. Mire López, la corrida solitario de zurda, no sé si es el mejor perfil, me parece que no, no es el mejor perfil de López, pero el desvío en el camino termina favoreciendo. Y le pica antes la pelota. Sí, ahí está el disparo, el rebote y ahí le pica mal, inclusive a Flores para anotar. Es gol del goleador, es gol de 9, y le hubiese pegado cualquier otro de esa manera, no es gol nunca. Cuando el 9 está en su racha tiene que aprovecharlo. Sale del fondo Darío Cardoso, Lechner. Toca corto para el arquero Flores. De zurda la manda a la mitad de la cancha. Jonathan Medina la bajó con el pecho, después la juega bien. No, pero en el camino se la tocaron al lateral. Medina la pone larga, corre Rodríguez, atención. De gana Rodríguez, foul de Benjamín Benítez. Tiro libre y amonestado Benítez. Tiro libre para Guaraní. Se escapaba Rodríguez, marcó mal el fondo de Mitre. Se adelantó demasiado Esquivel. También Benítez quedaron muy en línea. La pelota lo sobró a los dos y lo tuvo que tumbar así desde atrás Benítez. Benjamín a Rodríguez cuando ya desbordaba para colocar un centro. Atención, se van a cumplir 40 minutos. Va Guaraní por el empate. Cae 1-0. El tiro libre desde la izquierda lo tiene que hacer Juan Manuel Rodríguez. Hay 2, 4, 6, 7 camisetas con la banda roja que le cruza el pecho buscando el envío de Rodríguez. Va Rodríguez con el centro, la sacó de cabeza el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Roa! ¡Gol! ¡De Guaraní, Manuel! Manuel Roa le rompió el arco. El despeje hacia el medio del área.
de los defensores de la entidad del barrio Rocamora. Le quedó para que la calzara de volea. Manuel Roa a los 40. Empata el partido. Ahora Guaraní Mitre está en 1-1. La inexorable ley del ex Roa apareció para pegarle de esa manera y para poner el empate que tal vez le queda mejor al partido. Se traen jugadores de todos lados, de Federal A, de primer nivel, de todo. Lo que te terminan dando por ahora la salvación, porque esto de otra manera era casi una debacle, casi un escrache generalizado del estadio. La solución por ahora te la dan los jugadores de acá. Excelente definición, Mauro. Excelente definición. Sacó mal Flores, cabecea Bruno Smith, afuera de la cancha. Saque de costado, 41,5, lo empató Manuel Roa con un remate fortísimo que esta vez Mateo Forza nada pudo hacer. Le rompió el arco el recién ingresado, el ex Mitre, para que Guaraní lo empate. En el final, cuando se venía la noche y comenzaban los murmullos, la saca Lechner, devuelve, bien plantado Benjamín Benítez. La pelea, Mauro Gómez, revienta el Tarrito Pérez, otro cabezazo devolviendo de Benjamín Benítez, la corre Monzón Cabral, la puntea para Jonathan Medina, toca con Cardoso, la pide Ardetti, prefiere jugar largo para el Tarrito Pérez y para Roa. La tiene Roa, se acomodó para la zurda, se tira hacia adentro, se cerró el camino. Descargó con Cardoso, la saca para Barrientos, se arrima al área, va Barrientos, va Barrientos, va Barrientos. Buen pase para Rodríguez, va por la victoria Guaraní, marca bien Benjamín Benítez. Le metió el brazo, parece Benjamín Benítez, a Rodríguez que quedó ahí golpeado. Saque de manos. 42,5, 1-1. Gran clásico. Jonathan Medina con el centro, la peinaba, le quedaba para Rodríguez, saca Smith. No podía el Tarrito Pérez, en dos tiempos sí la controló, jugó hacia adentro. Monzón Cabral, Cardoso, Barrientos, lo sale a marcar Morel. Viene el centro al área, la peinaba Ardetti, nadie picó. Allá salió el arquero Forza para quedarse con la pelota a los 43. 1-1 está el partido en un rebosante estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, poblado de espectadores. Saca Forza, no puede Mauro Gómez. Matías López era el que no podía. Se adelanta Barrientos. El pase es para Rodríguez, tocó corto para Almirón, devolución para Rodríguez. Marca Benjamín Benítez que no se pone colorado y la pone en la platea. Saque de manos que va a practicar Jonathan Medina. Recibe el capitán Darío Cardoso. 44 se van a cumplir. Una de las últimas para Guaraní. El Tarrito Pérez combinó con Monzón Cabral, devolución para el Tarrito Pérez, va como puntero. Última línea, viene el centro con el pecho. El Beto Gómez se durmió, se la roba Alan Almirón, la tiene Alan, de taco la saca para el Tarrito Pérez. Va a colocar otro centro, llegaba Ardetti arriba, Esquivel de cabeza. Retrocede Darío Cardoso, entregó para Barrientos. Pelota larga, se viene Rodríguez, habilitado, viene el centro, rebota. En Benítez no hay mano. La saca Ulises Silveira. La corre el jugador Esquivel que estaba como extremo derecho. Cortó Barrientos, jugó con Medina. La saca Darío Cardoso. Tiene que retroceder Alan Almirón. Allá llegó contra el costado derecho. Juega con el Tarrito Pérez hacia adentro para Darío Cardoso. Pasó el ataque Barrientos, la pisa. Cambia Darío Cardoso y sale otra vez por la derecha. El Tarrito Pérez la pone a la puerta de área. Viene Roa, el autor del gol del empate. Combinó con Alan Almirón. La tiene Alan para Monzón Cabral. Se anima Monzón Cabral. No, retrocede. Y se enoja la gente. ¡Ay! Se le pinchó el botín derecho a Barrientos que tiene que retroceder con el arquero Flores. 45. A partir de este momento lo que agregue el árbitro Franco Rioja. 1-1. Pelota larga. Marca Ulises Silveira. Notable Ulises Silveira. La saca Ulises, la pone para habilitado. Matías López, corre Matías, pero llega primero. La pelota a dominio del arquero Eduardo Flores. Va Cardoso. La sacó con el Tarrito Pérez. Todavía no indicaron cuánto más jugamos.
Pérez con Cardoso. Ardetti. Ardetti pide que se desmarque su compañero. Se la robaba media Matías López. Devuelve Lechner. La pone a la puerta del área. Arriba de cabeza Morel. Completa el Beto Gómez. La busca Esquivel y le gana a Barrientos. Foul de Barrientos. Le hizo una zancadilla. Pero qué protesta, mi amigo. ¿Qué protestan? Los de Mitre pidiendo 5 más. Los de Mitre pidiendo una amarilla que de ninguna manera puede ser aplicable. Y los de Guaraní pidiendo que no hay falta de Barrientos cuando vimos que le hace una zancadilla a Esquivel. ¿Qué protestamos? Sí, no hay nada que... Bueno, lo que hablábamos hace un ratito, no había nada que pedir acá, fue falta clarita de Barrientos. Esquivel me parece cansado, se quedó más adelantado, Morel a marcar la punta, por lo menos por un rato en Mitre. La jugó Corto Gómez, para Ulises Silveira se la roba Darío Cardoso. Almirón que cambia de frente, a ver si llega, roba, no llega. Saque de manos, tendrá que hacerlo Ángel Vera. En el costado izquierdo. Vamos hasta el 50. Ya van casi 47. Faltan 3. Lateral Casevera. Combinó con Matías López. Hace la personal Mauro Gómez. Devuelve. Como puede el Tarrito Pérez y corre Rodríguez. Lo persigue Morel. Le pone el cuerpo. Morel gana. Bien Morel. Muy bien Morel. Sale Benjamín Benítez. Se la deja a Ulises Silveira. Amaga Ulises. Pasa el ataque foul. Le comete el capitán Darío Cardoso. Tiro libre para Bartolomé Mitre. A ver. Me parece que alguien se va del banco de Mitre. Era falta de tarjeta la de Cardoso. Claramente era falta de tarjeta. Lo cruzó muy mal, lo cruzó muy fuerte. Por eso la protesta del banco de Mitre es entendible, digamos. La forma tal vez no es aceptable, pero es entendible porque me parece que fue falta de tarjeta. Últimos 2 minutos y medio del partido. Parece que será empate. 1-1. Matías López abrió la cuenta para Mitre, lo empató. Manuel Roa para Guaraní. Pelota contra el área. Saltaban las alturas Matías López. No llegó. Allá recibe contra la línea de costado el Tarrito Pérez. Combinó con Ardetti. Sale Guaraní. Le cierra el camino Mauro Gómez. Tocó a la mitad de la cancha para otro de los ingresados, Monzón Cabral. Fantasía pura. Poniéndola para... Cardoso se equivocó, le regaló la pelota al jugador Esquivel para Silveira para Esquivel, se tiene que abrir mucho, busca la línea de fondo y se quedó sin la segunda, sin la tercera, se le rompió la caja. Saque de arco para Guaraní, Antonio Franco. 48-14. Sale Darío Cardoso, será empate nomás. A ver si tiene la última Guaraní. Viene Monzón Cabral, escapó. La saca contra la izquierda. La pone para el Tarrito, contra la derecha para el Tarrito, pero otra vez para Monzón Cabral. Un buscapié saca, bien plantado del área. El jugador Alejandro Sánchez. Se enoja la gente de Guaraní porque juegan para atrás. Cardoso con Barrientos. Lechner, Pérez. Ahí casi la roba Smith, le cae a Monzón Cabral. Tiró, rebotó el Mauro Gómez, que daba una mano en defensa. La pelota vuelve a terreno de Guaraní, se va por el costado. 49, último minuto. Todo Mitre defendiendo, lógicamente, todo dando una mano y Guaraní buscando el último tiro del partido, ¿no? Se viene por el medio Monzón Cabral, un rebote foul. Antes de Gómez, tarjeta amarilla para Beto Gómez. Amonestado. Y acá Guaraní tiene la última. No habrá más tiempo después de este tiro libre. Será de Monzón Cabral, será de Rodríguez, será de Alan Almirón. Falta alguien acá en este momento del partido, ¿no? Falta alguien para estos momentos del partido. Pero no estás, no estás. Sí, y de una manera, a ver, llamativa. Habrá que ver después si Barinaga, de él hablamos lógicamente. A lo mejor tenía algo físico, no sé. Pero llamó la atención que además salió demasiado rápido en el segundo tiempo. Será la última, a ver si le sale el tiro del final. Señoras y señores, no hay más tiempo. Dos zurdos, Jonathan Medina que se va. Será Juan Manuel Rodríguez, el zurdo, para la victoria de Guaraní. Va Rodríguez por arriba del travesaño. Sacará fuerza y se va a terminar. Se va su silbato a la boca, Franco Rioja. Pita. Final del partido. Han empatado en el añejo clásico del fútbol misionero, histórico por ser el primero por torneos federales.
Guaraní, Antonio Franco y Bartolomé Mitre 1-1. Por los goles de Matías López a los 28 del complemento y de Manuel Roa cuando nos acercábamos a los 40 de la parte final. Levantan los brazos los jugadores de Mitre, que han hecho un gran esfuerzo desde lo físico tratando de aguantar ante un rival que lo superó en muchos pasajes del partido desde lo futbolístico. Saluda a Guaraní, que se va con un sabor agridulce, podíamos decir, porque cuando se le venía la noche alcanzó a empatar y apagó un incendio que parecía inevitable después del gol anotado por el jugador Matías López. Para analizar este empate 1-1 está Mauro Heidel a través de Deportes Misiones y por Canal 6. Bueno, finalmente un empate que tiene que ver con el partido, pero que si uno pone en la balanza las oportunidades, debió tal vez ser un poco más para Guaraní Antonio Franco, que en el primer tiempo fundamentalmente fue más, tuvo oportunidades, en el arranque ya del segundo con esa muy clara que terminó salvando Sánchez sobre la línea. Un partido que encontró a un Bartolomé Mitre haciendo un gran sacrificio y hay que destacarlo desde su lugar y sacando un punto en un lugar, en una cancha que tal vez por ahí imaginábamos iba a ser muy difícil y muy complicado. El mérito de Mitre y los interrogantes que se abren, ¿no?, para este Guaraní Antonio Franco, y un resultado que deja la zona abierta, ¿no?, porque era lo que pensábamos que podía llegar a pasar en algún momento y abrir la zona si Mitre o si Guaraní no alcanzaba una victoria como la que podíamos imaginar. Fue empate, insisto, es difícil hablar de un empate justo porque Guaraní tuvo más oportunidades, tuvo más protagonismo a lo largo del partido, pero también sería de cierta manera injusto decir que no, porque Mitre hizo un gran sacrificio, la que tuvo aprovechó, sabía que era eso Mitre, 100% de aprovechamiento en la chance que tuviese, la aprovechó López, sacó la ventaja y después aguantó hasta que finalmente apareció Roa. Y lo que decíamos, se pueden traer muchos jugadores muchas veces de afuera, de otra jerarquía seguramente, porque vienen de jugar en otro nivel, pero después al momento de responder hoy, la respuesta la tenían los jugadores de acá. Lo hizo Roa con un golazo, lo intentaron los otros, lo encontró el camino con un jugador que es de nuestro fútbol local y que incluso cumplió con la ley del ex. Empate, satisfacción imagino del lado de Mitre, no hay como no tenerla, y del lado de Guaraní Antonio Franco, abrir algunos interrogantes y cosas que mejorar. Así lo analizó, así lo comentó a través de Deportes Misiones TV y por Canal 6, Mauro Heidel, desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde acaban de igualar 1-1. Ya se ha retirado la parcialidad de Mitre, los de Guaraní esperan dentro del campo, del terreno, o mejor dicho, dentro de las instalaciones, de las tribunas, esperando que abran, de acuerdo al dispositivo de seguridad, para que primero se alejen los simpatizantes de Bartolomé Mitre. Lo decíamos en la previa, que Guaraní tenía todas las de ganar, era el gran candidato, pero indudablemente que en fútbol a los partidos hay que jugarlos. Y por más que, como en este caso ha sucedido, Mauro, Guaraní generó muchas situaciones como para convertir, no las pudo. Las pocas que tuvo Mitre la concretó concretamente esa corrida larga de Matías López y por eso casi se lleva una victoria. El fútbol es así, Guaraní es mucho más en todos los aspectos, casi que los otros tres rivales, pero hoy por hoy la tabla, jugada 2 fechas, dicen que Mitre y Guaraní tienen la misma cantidad de puntos, 4, y que Sporting con el triunfo de hoy, 2-1 ante Olimpia, quedó segundo a un solo punto. Y el domingo recibe a Guaraní allá en Santo Pipó. ¿Incidirá el desgaste en Guaraní de este partido a solo 96 horas como estamos del partido del domingo? ¿O tendrá suficiente recambio Marsuk como para introducir variantes e ir con otra formación a enfrentar al equipo piposeño en un terreno que es difícil y donde ya perdió Guaraní alguna vez por el Federal Amateur, recordarán ustedes, con un golazo de Enzo Bruno hace 2 años atrás?
Y Mitre, que tiene que pronto dejar de festejar este punto, tiene que recibir perdón, sí. No, juegan en Oberá. A visitar a Olimpia San Antonio en el estadio Jan Barney el próximo domingo también. Después vendrá la etapa de revanchas y dentro de 2 miércoles, no el próximo sino el siguiente, estaremos viviendo otro clásico posadeño, pero esta vez en el estadio de Bartolomé Mitre. Cuando vemos una vez más el empate de Guaraní, el centro de Rodríguez, el despeje muy corto de la defensa, creo que fue Ulises Silveira o Bruno Smith, uno de los dos fue el que despejó corto, y allí nadie había para el rebote. Como venía, le pegó Manuel Roa para hacer estéril el vuelo de Mateo Forza y meterla contra el palo izquierdo del arquero. Y este es el gol con algo de fortuna que abrió el marcador, la corrida de Matías López. No solo me parece que hay un rebote en el defensor Medina que cierra, sino que además pica la pelota y descoloca al arquero Eduardo Flores Orique para de esa manera anotar la apertura del marcador inesperadamente cuando iban 28 minutos de la parte final. Ha terminado 1-1. Nosotros nos estamos despidiendo de este estadio que realmente ha vivido una gran fiesta, que la vamos a recordar por mucho tiempo, por todo lo que tiene que ver con el entorno de lo que ha sucedido, de cómo se dio, de la primera vez, de que un equipo de otra jerarquía como el que tiene Guaraní no pudo con un equipo que prácticamente es de la Liga Posadeña, salvo unas contadas excepciones, es un equipo propio de la Liga Posadeña. Y esto habla bien del fútbol posadeño, esto habla bien. El empate este que se lleva a Mitre habla bien del fútbol de la Liga Posadeña. Nos vemos el fin de semana, Mauro. Seguro, será tiempo de seguirla. Estaremos mañana seguramente analizando también un poco todo esto a través del análisis habitual en la pantalla de Canal 6 y en la producción integral de Deportes Misiones. Ha sido un gusto como siempre. Nos vamos desde el Clemente argentino Fernández de Oliveira, con Tommy Zapata, con Gustavo Jaquet, con Fernando Sosa. Le decimos muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta todos los momentos.